Antes de que hubiera caminos trazados en los mapas, antes de que los imperios se disputaran la historia con espadas y coronas, Dios ya había hablado, no con gritos, sino con promesas, no a multitudes, sino a corazones atentos. En las noches antiguas, cuando el cielo parecía más cercano a la tierra, los profetas levantaban la voz como centinelas. Ellos anunciaron que la oscuridad no tendría la última palabra. Isaías lo dijo siglos antes. Como un susurro que atravesaría generaciones, el pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densa oscuridad, la luz ha resplandecido. Pero el mundo seguía girando, los reyes seguían gobernando, las guerras seguían estallando, y la humanidad seguía esperando, sin saber exactamente a quién. Mientras tanto, en los salones del poder, Rome contaba ejércitos y cobraba impuestos. En los caminos polvorientos, el pueblo común luchaba por sobrevivir. Nadie decía notar que el cielo estaba en movimiento, que las promesas antiguas estaban a punto de cumplirse, no en un trono, sino en un vientre. Dios no eligió el ruido del palacio, eligió el silencio de lo sencillo. No comenzó con gloria visible, sino con fe invisible. Y irá así, cuando nadie lo esperaba, cuando el mundo parecía más lejos que nunca de la esperanza, el plan eterno de Dios empezó a latir en la historia. Pero para que la luz entrara al mundo, primero tendría que anunciarse en secreto, en un lugar donde solo el cielo estaba escuchando. La noche había caído en Nazaret, un pueblo tan pequeño que muchos dudaban que algo importante pudiera salir de allí. Las casas eran sencillas, las calles estrechas, y la vida transcurría sin que el mundo prestara atención. Allí vivía María, una joven común, conocida por su familia, no por la historia. Esa noche no había música celestial ni multitudes reunidas, solo silencio, hasta que el cielo lo rompió. De pronto, una luz llenó el lugar. No era como el resplandor del sol ni como el fuego de una lámpara. Era una luz viva, pura, que no quemaba, pero hacía temblar el corazón. Un mensajero de Dios estaba allí. No venía a destruir, sino a anunciar. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo, dijo el ángel. María se estremeció, no por curiosidad, sino por asombro y temor, porque ella, ¿qué significaban esas palabras? Entonces vino la revelación que cambiaría el curso de la eternidad. No temas, María. Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. No sería un rey como los demás, no heredaría un trono de mármol. El ángel continuó, y cada palabra pesaba como eternidad. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. María no entendía el cómo, pero su corazón empezó a comprender el para qué. Aquellas promesas no eran nuevas. Resonaban con los ecos antiguos de Isaías, de Miqueas, de todas las voces proféticas que anunciaban al Mesías. Aun con preguntas, aun con temor, María respondió con una fe que estremeció al cielo. Aquí tienes a la sierva del Señor. Que Él haga conmigo como me has dicho. En ese instante, el universo contuvo el aliento. La promesa se hizo vida. La eternidad entró en el tiempo. Pero aceptar el llamado era solo el principio, porque la fe verdadera no solo cree, camina, aun cuando el camino es incierto. La noticia del cielo ahora vivía en el corazón de María, pero pronto tendría que enfrentar la mirada de la tierra, porque las promesas de Dios suelen ser gloriosas, pero el proceso y nunca es cómodo. José, su prometido, era un hombre justo, trabajador, silencioso, de esos que honran a Dios, no solo con palabras, sino con decisiones. Cuando notó que María esperaba un hijo, su mundo se quebró en silencio. No hubo gritos, no hubo escándalo, solo preguntas que no encontraban respuesta. La ley le daba derecho a apartarse, el honor social se lo exigía, la lógica no ofrecía alternativas. José decidió retirarse en secreto. No quería exponerla al desprecio. Era justo, pero estaba confundido. Y fue ahí, cuando la noche se volvió pesada, y el sueño llegó cargado de inquietud, que el cielo volvió a intervenir. Un ángel del Señor se le apareció en sueños, como una voz clara, atravesando la oscuridad. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Aquellas palabras no solo traían consuelo, traían identidad. Hijo de David,
un recordatorio de la promesa mesiánica, del linaje real anunciado siglos atrás. Llega el mensaje continuo, cargado de destino. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó distinto, no porque entendiera todo, sino porque decidió creerle a Dios. En silencio, tomó a María por esposa, en humildad, aceptó un papel en la historia eterna. En obediencia, caminó hacia un futuro que no había planeado. Pero mientras dos corazones aprendían a confiar, el mundo seguía girando, sin saber que el rey ya estaba en camino. Y una orden humana, emitida desde el trono más poderoso de la tierra, movería a esta pequeña familia justo al lugar donde la profecía debía cumplirse. En Roma, lejos del polvo de Galilea y de los latidos silenciosos de una promesa, un emperador firmó un decreto. No lo hizo pensando en profecías, ni en un Mesías, ni en una joven de Nazaret. Solo números, solo control, un censo, para contar a los pueblos, sin saber que, con esa orden, Dios estaba alineando la historia. Así, José tuvo que regresar a la ciudad de su linaje, Belén, la ciudad de David. María iba con él. El camino era largo, el cuerpo cansado, el tiempo cercano. Cada paso sobre la tierra áspera parecía pesado. Pero el cielo contaba cada huella, porque siglos antes, una voz profética había hablado con precisión quirúrgica. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, entre las familias de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. El mundo veía a una pareja más en el camino. Dios veía el cumplimiento exacto de su palabra. Cuando por fin llegaron, Belén estaba llena, casas saturadas, puertas cerradas, rostros cansados. Nadie imaginaba que el rey prometido estaba a unos pasos, pidiendo lugar, no en un palacio, sino en la sencillez. No hubo anuncio público, no hubo alfombra real, solo un no hay lugar. Y así, mientras la noche cubría el pequeño pueblo, el cielo se acercaba más que nunca a la tierra. El momento había llegado, pero el escenario no sería el que nadie esperaba. No fue en un salón adornado, ni bajo techos de oro. Fue en la quietud de la noche, entre el olor del heno y el aliento tibio de los animales. Allí, donde nadie aplaudía y nadie anunciaba, la eternidad decidió hacerse frágil. María dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales, lo recostó en un pesebre. El rey prometido, el salvador esperado, el verbo eterno, acostado donde comen los animales. No hubo trompetas humanas, no hubo testigos influyentes, pero el cielo entero sabía lo que acababa de suceder. En ese pequeño cuerpo dormía aquel de quien hablaron los profetas. El Emanuel de Dios con nosotros había llegado, no para dominar con fuerza, sino para salvar con amor ya fuera. La noche seguía siendo noche. Belén dormía. Roma gobernaba. El mundo ignoraba. Pero algo había cambiado para siempre. La luz ya estaba encendida, y no tardaría en revelarse. Porque aunque los poderosos no lo notaron, Dios decidió anunciar su gloria primero a los olvidados. Lejos del bullicio del pueblo, en las colinas que rodeaban Belén, unos pastores velaban su rebaño, hombres sencillos, sin títulos, sin poder, acostumbrados a la noche, pero no a lo que estaba por venir. De pronto, el cielo se abrió, no como una grieta, sino como una revelación. Una luz los envolvió, más brillante que cualquier amanecer, y el temor se apoderó de ellos. La oscuridad retrocedió como si supiera que ya no tenía autoridad. Entonces, una voz descendió con paz y poder. No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. No era una amenaza, era una invitación. Hoy les ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. La señal no sería grandiosa a los ojos humanos. Un bebé, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, el cielo ya no pudo contenerse. Una multitud de ángeles apareció, llenando la noche con un canto que hizo temblar la creación. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Los pastores se miraron. El miedo se transformó en asombro, el asombro en fe. Vamos a Belén, dijeron, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha dado a conocer. Porque cuando Dios habla, los humildes no dudan, obedecen. Y así, dejando atrás ovejas y comodidades,
Corrieron hacia la promesa hecha carne. Sin saberlo, estaban a punto de convertirse en los primeros testigos del Salvador. Los pastores llegaron sin protocolo, sin discursos preparados, con el corazón acelerado y los ojos abiertos de asombro. Y allí estaba, tal como el ángel lo había dicho, un bebé, envuelto en pañales, reposando en un pesebre. No había duda, la señal era exacta. La palabra de Dios nunca falla. María guardaba todo en su corazón. José observaba en silencio, entendiendo que el plan de Dios era más grande que cualquier explicación humana. Y los pastores simplemente adoraron. No trajeron oro, no trajeron incienso, trajeron algo igual de poderoso, un corazón rendido. Les contaron todo lo que habían visto y oído. La luz, el ángel, el anuncio, el canto celestial. Y mientras hablaban, la noche parecía escuchar. El cielo y la tierra se encontraban en aquel lugar humilde. Cuando lo vieron, difundieron lo que se les había dicho acerca de este niño. Y cuando se fueron, ya no eran los mismos. Regresaron a los campos, pero con la gloria de Dios en sus labios. Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. El Salvador había sido anunciado, había sido visto, había sido adorado. Pero la noticia no estaba destinada a quedarse solo en los campos de Belén, porque mientras unos adoraban con sencillez, otros observaban desde lejos, guiados no por ángeles, sino por una señal en los cielos. Mientras Belén guardaba el secreto del pesebre, el cielo escribió un mensaje con luz, no en pergaminos, no en palabras, sino en una estrella distinta a todas las demás. En tierras lejanas, hombres sabios estudiosos de los cielos, atentos a las antiguas profecías, alzaron la mirada y supieron que algo extraordinario había ocurrido. Aquella estrella no anunciaba una guerra, anunciaba un rey. Recordaban las palabras antiguas, transmitidas por generaciones. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Sin ejércitos, sin mapas exactos, solo con fe y obediencia, emprendieron el viaje y cruzaron desiertos interminables. Noches frías y días abrasadores. Cada paso era una declaración silenciosa. Vale la pena buscar al rey, aunque el camino sea largo y el destino incierto. La estrella no se apresuraba, no se perdía, no engañaba, guiaba con paciencia, como si supiera que la verdadera adoración no nace de la prisa, sino de la perseverancia. Pero su camino no los llevaría primero al pesebre, sino al lugar del poder humano, al palacio donde reinaba un hombre que llevaba corona, pero no paz en el corazón. Jerusalén despertó inquieta, no por una guerra, no por una rebelión, sino por una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así hablaron los sabios cuando entraron al palacio, no con desafío, sino con certeza. La estrella los había guiado hasta allí, y pensaron que un rey solo podía nacer donde reinaban los reyes. Pero en el trono estaba Herodes. Cuando escuchó la palabra rey, su corazón se llenó de temor. Herodes tenía corona, pero no seguridad, tenía poder, pero no paz. Gobernaba con violencia, y sabía que cualquier amenaza debía ser eliminada. El palacio se agitó. Los sacerdotes y maestros de la ley fueron convocados. Los antiguos rollos se abrieron. Y otra vez, la palabra eterna habló con precisión. En Belén de Judía, porque así lo escribió el profeta. Herodes sonrió, pero no era una sonrisa de gozo, era una máscara. Vayan y busquen al niño con cuidado, dijo, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Pero el cielo escuchó la mentira, y la estrella no obedecía a los hombres, solo a Dios. Los sabios salieron del palacio, y entonces, allí estaba otra vez la estrella, más brillante, más clara. Y al verla, se llenaron de una alegría inmensa, porque sabían que el rey verdadero no se encontraba entre muros de piedra, sino en el lugar donde Dios había decidido habitar con los hombres. La estrella se detuvo, no siguió avanzando, no titiló con duda, se posó sobre el lugar exacto. Los sabios entraron, y al ver al niño con María, se postraron y lo adoraron. No preguntaron nada, no exigieron señales, sus corazones entendieron antes que sus palabras. Abrieron sus cofres, oro para el rey, incienso para Dios, mirra para el sacrificio que aún no comprendían del todo, pero que el cielo ya había escrito. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose lo adoraron. Aquellos regalos no eran casuales, eran proféticos. Anunciaban que ese niño reinaría, que sería digno de adoración, y que un día entregaría su vida. Pero el cielo aún tenía instrucciones. Esa misma noche, Dios habló otra vez, no con estruendo, sino con cuidado, y advirtió a los sabios que no regresaran con Herodes. Obedecieron, tomaron otro camino, porque cuando uno se encuentra con Cristo, ya no puede volver por la misma ruta. Mientras tanto, lejos de allí, un corazón lleno de temor comenzaba a transformarse en furia. El poder humano se sentía amenazado, y llega la oscuridad, intentaría apagar la luz, sin saber que la luz es invencible. La noche volvió a hablar, no con cantos, sino con advertencia. José despertó sobresaltado. El sueño había sido claro, urgente, sin espacio para dudas. Un ángel del Señor le había dicho: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. No hubo demora, no hubo discusión. La obediencia no pidió explicaciones. Aún con la oscuridad cubriendo el camino, José tomó a María y al niño. Salieron en silencio, dejando atrás Belén, dejando atrás lo conocido. El Rey del universo huía, no por debilidad, sino porque el tiempo aún no había llegado. El desierto los recibió con su aspereza. Egipto, con su memoria antigua, el mismo lugar que una vez fue esclavitud para Israel, ahora sería refugio para el Salvador, y llega sin que ellos lo supieran. Otra promesa se cumplía, escrita siglos atrás como una huella escondida en la historia. De Egipto llamé a mi hijo. Mientras tanto, en Jerusalén, la ira estalló. Herodes, al verse burlado, desató la violencia. El llanto llenó los hogares. La oscuridad intentó imponerse, pero llegó tarde, porque la luz ya había escapado de sus manos. En tierras extranjeras, el niño crecía protegido, la promesa seguía viva, el plan de Dios intacto. Pero ningún exilio es eterno, y llega el cielo, que supo cuándo advertir, también sabría cuándo llamar de regreso. Dale like y suscríbete para más de la Biblia en historias.